Finalmente, señores, un estado en concreto estará ofreciendo pagos mensuales, un nuevo estímulo económico, el cual busca ofrecerles pagos de $500 con una duración de 18 meses. Pues todas las personas que quieran participar de este programa deberán de cumplir con unos ciertos requisitos. Pero lo mejor de esto es que las solicitudes se estarán abriendo el próximo 17 de junio. Así que vamos a estar viendo toda la información más importante que usted necesita saber sobre este programa, qué documentos son los que deberá de presentar como una prueba de identificación. Todo esto para que lo tenga de una vez en mano y pueda rápidamente obtener este nuevo beneficio. Las solicitudes para un nuevo programa piloto, un programa para muchos conocido como el ingreso garantizado, otorgará nuevos pagos de $500, pero en esta ocasión dirigido para los residentes del estado de California. El programa de subvenciones universales se abrirá las solicitudes para el 17 de junio. Este programa piloto de ingresos garantizados va a estar disponible para los solicitantes elegibles que vivan en el estado californiano. También brindará a los padres con hijos menores de 4 años nuevas oportunidades de poder acceder a estos grandes pagos de $500 por mes durante 18 meses. Pues para esto entrarán cientos de nuevos solicitantes elegibles. Todos serán seleccionados al azar mediante una lotería, pero no todos recibirán el mismo pago. Un grupo con una cantidad será formado y recibirá un pago mensual junto con recursos adicionales y servicios de apoyo, mientras que otro grupo de participantes estarán en un grupo de control y van a recibir otro tipo de pagos, pero igual por la misma cantidad de tiempo, 18 meses. Ambos grupos serán monitoreados por investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles, quienes estarán comparando el progreso de cada uno. El programa ha sido financiado con $2.4 millones de la Ley del Plan de Rescate estadounidense, un proyecto de ley federal que dio más de $1.9 billones aprobado por la administración de Biden en el año 2021. Como bien sabemos, para poder ayudar a la recuperación del país en esos tiempos de pandemia. ¿Cuáles son los requisitos que debo de cumplir si soy californiano y quiero acceder a este beneficio? Para empezar, a la hora de presentar tu solicitud debes demostrar que tienes más de 18 años. Uno de los requisitos que son opcionales, pero con este requisito podrías obtener un poco más de dinero, es ser padre o tutor legal de un niño menor de 4 años al momento de realizar tu solicitud. Ojo con esto, no digo que sea necesario ser padre, pero si lo eres vas a recibir un poco más. Usted cae en al menos una de las siguientes categorías: que haya experimentado un impacto negativo debido a la pandemia, que su domicilio esté ubicado dentro de un sector censal calificado, o que actualmente esté recibiendo beneficios como ser las becas Federal Pell del Medicaid o un programa de seguro médico para niños. Al igual que uno de los requisitos clave es que el ingreso de su hogar sea igual o inferior al 65% del ingreso medio del área. ¿Cómo podemos aplicar a este nuevo beneficio? Oficialmente las solicitudes estarán abiertas el 17 de junio de este año 2024 a las 8 a.m. Va a necesitar documentos como prueba de identificación y algo que también demuestre su dirección en California. Puede ser una factura reciente de servicios públicos, un contrato de alquiler o hipoteca. También deberá proporcionar, en el caso de que sea padre o tutor legal, los datos de su hijo, como un certificado de nacimiento. Las solicitudes van a estar abiertas hasta el 8 de julio. Una vez que se hayan cerrado estas solicitudes, la lotería para determinar las asignaciones de estos dos grupos se llevará a cabo el 10 de julio, seguido de un periodo de revisión del 10
al 1 de agosto. Los solicitantes que hayan sido aprobados para poder participar van a ser notificados antes del 12 de agosto y los primeros pagos se emitirán mediante tarjetas de débito recargables. Todo esto sucederá a partir del 26 de agosto, de allí 18 meses con pagos mensuales de $500. Así que ya saben, si usted es un californiano o conoce algún familiar o amigo californiano, pues mándenle porque esta solicitud va a ser única. Es un beneficio que va a durar mucho tiempo y sin duda alguna va a ser muy útil para muchos. Pues muy bien, señores, ahora quiero hablar sobre una advertencia que ha realizado el IRS sobre una fecha límite para millones de estadounidenses. Y es que el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, ha emitido un recordatorio a los contribuyentes sobre la fecha límite de pago de impuestos en este mes. Y es que oficialmente el 17 de junio, cabe la redundancia, es la misma fecha en la cual se abrirán las solicitudes para el beneficio que hablamos, se estará venciendo los pagos de impuestos estimados del segundo trimestre para aquellos cuyos ingresos no estén sujetos a retención. Los impuestos deben pagarse a medida que gana o recibe ingresos durante todo el año, ya sea mediante retenciones del empleador o por pagos de impuestos estimados, los cuales también se conocen como impuestos de pago sobre la marcha. Cada vez que a un empleado se le paga, su empleador retiene un cierto porcentaje de su sueldo, como un impuesto sobre la renta. Luego el empleador paga esto al IRS. Pero si el monto del impuesto sobre la renta retenido de su salario o de su pensión no es lo suficiente, o si recibe ingresos como intereses, como dividendos, pensión alimenticia, ingresos de trabajo por cuenta propia, ganancias de capital, premios o reconocimientos, es posible que deba de realizar un impuesto estimado. Y es que estos tipos de contribuyentes que no retienen impuestos son más comúnmente conocidos como trabajadores por cuenta propia. Aquí también entran los jubilados, inversores, empresas y corporaciones. Los impuestos estimados vencen 4 veces al año y cada periodo tiene una fecha de vencimiento de pago específica. La fecha de pago del 17 de junio es para el segundo trimestre del año. Según el IRS, el pago electrónico es la forma más segura, rápida y sencilla para los contribuyentes que necesiten realizar un pago de impuestos. Los contribuyentes pueden usar su cuenta en línea o su Direct Pay del IRS para realizar estos pagos desde su cuenta corriente o de ahorros. Los contribuyentes también pueden utilizar una tarjeta de débito o de crédito o una billetera digital, aunque los procesadores de pagos pueden llegar a cobrarles unas tarifas por este tipo de pagos. El Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales es otra de las opciones para poder realizar estos pagos estimados. Los contribuyentes también pueden pagar mediante un cheque o un giro postal a nombre del Tesoro de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa si no realizó este pago? No pagar sus impuestos estimados a tiempo puede llegar a generarle sanciones. Si no paga suficientes impuestos para la fecha asignada de cada uno de los periodos de pago, se le puede cobrar una multa incluso si le corresponde un reembolso cuando presente su declaración de impuestos. Y es que para evitar que esto suceda, los contribuyentes, ya sea mediante retenciones o impuestos estimados, deben pagar la mayor parte de sus impuestos durante el año para asegurarse de que deben menos de $1,000. Y es que al presentar su declaración anual es muy importante esto. Para este año 2024, esto significa pagar al menos el 90% del impuesto adeudado en su declaración del 2024, o como mínimo el 100% del impuesto mostrado en su declaración de impuestos del año 2023. Ciertos tipos de contribuyentes pueden llegar a estar no sujetos a multas, más que todo por pagos insuficientes, al igual que agricultores, pescadores o ciertos contribuyentes de mayores ingresos. Pueden ser también víctimas de accidentes o desastres. Aquellos que recientemente quedaron discapacitados, jubilados recientes y aquellos cuyos ingresos no son consistentes durante todo el año. Aquí también entran factores como ser inversores.